Hola, bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de entrevistas que llamamos Las imágenes en cuestión. Recuerden que se pueden ver o volver a ver las entrevistas anteriores en la fanpage del Centro Cultural y también en el canal de YouTube del Centro Cultural Leonardo Fabio. Hoy vamos a conversar con Hugo Aguilar, que es profesor superior en Lengua y Literatura en la Universidad Nacional de Río Cuarto, licenciado en Lengua y Literatura, especialista en Ciencias del Lenguaje y actualmente doctorando en Letras. Su especialidad es la lingüística y dentro de ella el análisis del discurso que se origina en la Escuela Francesa de la Teoría de la Enunciación y se articula con la teoría de los discursos sociales. En literatura, el género literario que trabaja es la ciencia ficción y en los medios, desde 1994, conduce y produce junto con Eduardo Dip El crimen del siglo, programa de música contemporánea en la 97.7 FM de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hugo, muchas gracias por el contacto, por la predisposición. Eh, Allá por los años 60, más precisamente en el 66, Susan Sontag, una crítica norteamericana, escribe un ensayo titulado Contra la interpretación, en donde, haciendo una síntesis así muy brutal, lo que dice es que el exceso de interpretación, o lo que podríamos llamar una sobreinterpretación, atenta contra el arte, ¿no? Como si el exceso de interpretación nos impidiera conectarnos con una experiencia ligada al arte. ¿Coincidís con esa idea? En absoluto. ¿Cómo estás? No, en absoluto, porque es un problema Susan Sontag, ¿no? Porque hay textos que son muy interesantes, pero justo ese del 66 es un texto problemático, digamos, porque además no tiene suerte, porque ella está clamando en contra de la interpretación, pero lo hace desde un lugar de intelectual neoyorquino de clase alta, que se ha cambiado el apellido porque su apellido es de origen hebreo. Sería como un buen personaje para una película de Woody Allen, siempre me pareció a mí Susan Sontag, pero eh, es como viejo el artículo. Pero además, el texto del 66 recoge ensayos desde el 61. Y es como, uno tiene la sensación leyéndolo que, bueno, ha estudiado, digamos, es doctor en filosofía y demás, pero es norteamericana, digamos. Entonces la formación que tiene es una formación liberal. Entonces hay cosas que parecen no haber leído, parecen no haber entendido, ¿no? Entonces, qué sé yo, cuando ella habla de la interpretación, ¿de qué está hablando exactamente, no? Porque, fíjate vos, está en los 60, está siendo testigo de una de las revoluciones culturales más grandes del siglo XX, que es la aparición de los Beatles, por ejemplo, y la modificación del mercado cultural de masa, y no lo percibe, digamos. Pero además viene de los 50, digamos, en donde hay como una especie de eclosión, bueno, la gran novela americana y toda esa cosa, Jack Kerouac, la aparición del jazz nuevo y demás. Pero parece no percibirlo, pero además parece no percibir lo que se está haciendo en términos académicos, porque ese es el problema, porque lo dice de un punto de vista, lo dice prácticamente desde la academia. En el año 66, cuando ella publica su ensayo con los otros, es el año en donde Roland Barthes publica la introducción al análisis estructural del relato, ¿no? En términos de literatura es una revolución, pero no es que ese es el primer texto de la crítica literaria estructuralista. Lévi-Strauss lo viene haciendo desde hace 25 años. Entonces, ese clamor por la interpretación está matando al arte es curioso, digamos, porque es como que no lo ha contrastado con otras cosas, ¿no? Con la idea heideggeriana de que el arte es una forma de conocimiento, por ejemplo, o con la idea marxista, está bien, ella es una liberal, con la idea marxista al estilo de Marcuse o de Althusser de que el arte es una forma de liberación, ni hablar. Entonces, es problemático, digamos, porque además lo dice desde un lugar muy particular que después ella va a revisar, sin duda, ¿no? Pero comete un pecado terrible, digamos, que, eh, como decía mi abuela María, no se puede replicar y está en la procesión. No puede ser crítico y artista al mismo tiempo, porque sus textos, está bien, no están mal, digamos, pero cuando se mete con el cine también, comete algunos errores de percepción, no solamente de la cultura americana, sino en términos ideológicos. Se va en el 73 a hacer un documental a las alturas del Golán,
para apoyar al Estado israelí, creyendo que la intelectualidad norteamericana la va a apoyar y le hacen ole, porque la intelectualidad norteamericana no está comprometida con el sionismo, con la existencia del Estado de Israel. Digamos. La vieja América es otra cosa, se equivoca, y se equivoca muchas veces. O sea, ella que al principio viene buscando la gran novela americana, termina escribiendo libros de autoayuda. Porque cuando escribe aquel libro de ese del cáncer y el otro del SIDA, es como que está buscando siempre un lugar, ¿no? Como buscando un lugar para mostrarse. Entonces, ese texto es muy frágil, me parece. El texto es muy frágil porque eh, no se puede hablar el bulto de la interpretación, porque interpretación hacemos todos, todos estamos condenados a interpretar. El arte, las palabras, los gestos de los amigos y de los que no son amigos. Sartre hablaba de la condena a la libertad, ¿no? Y Václav hablaba de la condena a la comunicación, que comunicamos más allá de lo que decimos. No estamos condenados a interpretar, no hay forma. Ahora, es diferente lo que hace cualquiera que va al cine, ve una película, ¿y qué hace? Y ve la película y la interpreta. ¿Cómo no lo va a interpretar? A lo que hace un crítico profesional, hace otra cosa, pero lo tiene que hacer, digamos, porque forma parte de la estructura de la difusión de la cultura popular, de la cultura de masas, digamos, y esa diferencia no la hace tampoco. Entonces, a mí me parece que escribe en puntas de pie, digamos, como mirando al costado. Entonces, si vas a hacer libro, haz el libro en serio. O sea, si va a ser un escándalo, hacelo al escándalo. Porque si no, sos la protagonista de un tranvío llamado Deseo. ¿Sí? Una remilgada. Entonces, no es un texto que a mí me guste mucho. Pero se puede explotar, digamos, en términos de una posición que está ganada por su ideología. Ella nunca puede salir del entramado de su propia ideología. Ese es uno de los grandes problemas. Cuando la muerte la acecha y escribe el texto sobre el cáncer, cambia. Y cuando habla sobre el SIDA, cambia, digamos. Y cuando habla de las Torres Gemelas, por ejemplo, un poco más acá, es muy lúcida. Pero es llamativo, ese texto es como muy viejo, porque se aboca a un problema que ya no existe, ¿no? Eh, cae en ese lugar común que tienen algunos pensadores, ¿no? Que es, yo lo digo en broma, pero porque mis amigos son filósofos y son literatos. Yo siempre he dicho que los filósofos creen que los que hacemos lingüística no pensamos y los que hacen literatura piensan que los lingüistas no leemos. Algo de razón tienen, pero alguna cosa hacemos. Entonces, hay desde cierto lugar una reticencia a ver qué se escribe en la lingüística, ¿no? Y el epítome de la lingüística en los 60 es el estructuralismo. El estructuralismo está peleando con la gramática generativa, por ejemplo, pero se está generando una línea de crítica, de una estética para mirar no solamente a la literatura, al arte en general, que es estructuralista, digamos. Entonces, me parece que ella se mantiene al margen de eso, ¿no? Y bueno, eso, no sé, habría que haberse lo preguntado mientras se podía, pero bueno, ya no se puede, es una lástima. Sos un apasionado de la ciencia ficción, un gran conocedor también. Y no sé por qué, pero tengo la sensación de que es el género para pensar este presente. No sé si estás de acuerdo y si crees o qué cosas crees que tiene la ciencia ficción para decirnos sobre este momento histórico. En este caso sí estoy de acuerdo. Porque la ciencia ficción nació para hablarle a la cara a la sociedad que la genera. La ciencia ficción es el único género que tiene fecha de nacimiento, digamos. Nació el 1 de enero de 1818, porque ese día Mary Shelley y Percy Shelley fueron a la editorial a publicar Frankenstein. El primer texto de ciencia ficción es Frankenstein. Y hay ahí una matriz que tiene 202 años, que tiene que ver con leer el presente, construir una metáfora sobre el presente y decirle algo a ese presente. Entonces, desde el Frankenstein de la Mary Shelley, hay una especie de advertencia acerca de lo que sucede en el presente y de lo que va a suceder después. No entremos en esa cosa al estilo de Verne de que anticipa. No, no, no. No estoy hablando de anticipar objetos como hace Verne, sino de plantear posibilidades, digamos. Como decías vos, es el género volviendo a la noción de interpretación, que es capaz de interpretar su tiempo prácticamente como ningún otro.
¿no? Porque parte de un razonamiento simple, que es, bueno, estas son las condiciones del mundo, en A. ¿Qué pasaría si en estas condiciones del mundo B, C, D, E, F, G? Y a partir de ahí escribimos. ¿Qué pasaría si un virus no sé qué? ¿Qué pasaría si un extraterrestre no sé qué? ¿Qué pasaría si tuviéramos una máquina del tiempo? Ahí empieza. Como si la ciencia ficción fuera una proyección del presente. Sin duda, siempre es una proyección del presente. Pero además ha tenido una potencia de sugestión sobre la cultura de los últimos 200 años llamativa. Jameson, que es un tipo muy lúcido, en uno de sus últimos libros, habla de la capacidad de la ciencia ficción también de eh, poder acoger al pensamiento utópico. Dice, ¿dónde queda el pensamiento utópico si no queda en el pensamiento político? En la ciencia ficción, lo cual es raro, porque la ciencia ficción ha cumplido como dos tareas, ¿no? Ha mirado el presente, pero mira el presente tirándolo hacia adelante. Y es lo que hace Mary Shelley. Hay una, ya vuelvo al género, pero yo estoy enamorado de Frankenstein, posiblemente de Mary Shelley, pero el gesto de Mary Shelley es absolutamente extraordinario, porque ¿por qué decimos que hay ciencia ficción ahí? Porque la novela se escribe entre el 16 y el 18, aparece en el 18, y a unos meses después, es un éxito editorial la novela, hacen una entrevista que aparece en una revista y le preguntan a Mericilli, ¿de dónde sacó la idea del científico dándole vida a esos pedazos de partes de cuerpos muertos? Tuve un sueño, dice Mericilli. Y en el sueño soñaba que había un estudiante de las ciencias ocultas, o sea, un alquimista, que se daba vuelta, ¿no? Y que decía, está vivo, mientras detrás de él se alzaba una figura. Es la imagen que hemos visto en todas las películas de Frankenstein. ¿Cuál es la genialidad de la Mary? Haber cambiado el alquimista, que es el representante del conocimiento oscuro, antiguo, medieval, por un científico. Porque el científico es el paradigma del saber del siglo XIX. Es lo que va para adelante, no lo que va para atrás, ¿no? Y esa anécdota de la casona en Suiza, de la apuesta que hacen a ver quién escribe el mejor texto, y en donde John Polidori escribe el vampiro, por ejemplo, el vampiro sigue siendo parte de la leyenda. Mira para atrás el vampiro. En cambio, el Frankenstein de la Mary Shelley, que esa noche no escribe la novela que tiene 300 páginas, escribe el capítulo. El capítulo donde la criatura cobra vida y a partir de la cual la novela se desarrolla. Es muy impresionante porque esos dos monstruos, que después el cine va a recoger en el siglo XX, nacen la misma noche. Porque 50 años después, Bram Stoker va a escribir su Drácula sobre el modelo de Polidori. Pero Drácula sigue siendo parte de la leyenda. Es como un dragón Drácula. Forma parte de esas cosas que sabían las abuelas, que ponían ajo arriba de la puerta. Frankenstein no. Víctor es un científico. Por eso se llama el moderno Prometeo. Prometeo es el que trae el fuego, digamos, el que trae la tecnología. Y el peligro que muestra Frankenstein es ese. Bueno, la ciencia ficción ha repetido ese gesto una y otra vez, ¿no? Entonces, a mí me parece que la función, o lo que ha hecho, más que la función, lo que ha hecho, queriendo o no queriéndolo, la ciencia ficción, es de alguna forma convertirse también en una especie de mitología de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, estemos más cerca, nos guste o no nos guste la ciencia ficción, estamos atravesados por cosas que nacieron en las novelas de ciencia ficción, en los relatos de ciencia ficción, y hoy son cosas de la vida cotidiana, en el sentido de que el mundo se ha construido también a partir de esa tensión hacia el futuro que la ciencia ficción ha planteado, ¿no? Porque hay dos cosas. Uno es el peligro de la tecnología, la ciencia desatada y lo monstruoso, y otra cosa es el avance tecnológico, ¿no? Son como Wells versus Orwell. Entonces, la ciencia ficción es como una especie de mitología que todo el tiempo se alcanza y queda en el pasado. Yo alguna vez escribí un texto que se llamaba La ciencia ficción o la paradoja del horizonte en el pasado, porque la ciencia ficción avanza, avanza, avanza y tira el horizonte más allá. Cuando llega, lo tira más allá, ¿no? Cuando hay submarino, quiere volar. Cuando quiere volar, quiere máquinas del tiempo. Cuando haya máquinas del tiempo, va a querer no sé qué. Entonces, es como una tensión hacia el futuro, constantemente. Entonces, en un tiempo como este, ¿no?
que fue soñado por muchos textos de ciencia ficción, ¿no? Yo decía, hablando en una reunión así con mis amigos últimamente, porque es la única forma en que nos vemos, eh, la noción de distopía es una noción creada teóricamente a partir de la crítica de la ciencia ficción. O sea, ¿qué es lo distópico? Y un futuro negativo. Es lo contrario de lo utópico. Lo utópico es un futuro promisorio, positivo, y lo distópico es un futuro fulero. Un futuro como este. Es como que nos hubiese alcanzado este futuro, y era una novela de terror de ciencia ficción biológica. No era de marcianos, de puertas temporales. No, era esto que estamos haciendo hoy, que estamos viviendo hoy. Entonces, el género es extraordinario, digamos, y uno lo puede pensar no solamente como literatura, ¿no? Sino como cine, porque no hay otra vez, no hay ningún género literario que se haya desarrollado tan pegado a la tecnología. La primera película, oficialmente, es de la Tierra a la Luna. O sea, cuando empieza a haber cine, ¿a dónde van a buscar los pibes que hacen cine? A los relatos de ciencia ficción. Entonces hacen Verne, hacen Wells, y en los 30 hacen Drácula, hacen Frankenstein. Está bien, lo van a destruir. O sea, lo que Hollywood hace con Frankenstein es una tragedia, digamos, porque el Frankenstein que nos cuenta, el Hollywood no es lo que está en la novela, ¿no? Hay una venganza del hombre en las películas de Frankenstein porque la criatura se muere. En la novela no. En la novela, como es lógico, lo mata a su creador y desaparece en las sombras del Ártico. Para de Alicia de Carl Jung, por ejemplo, desaparece en el arquetipo de la sombra. Maravilloso. Pero además, en la novela Frankenstein es un tipo locuaz. No es un grandote tonto que no puede hablar y casi un zombie. Otro personaje, ¿no? Que no tiene nada que ver con la ciencia ficción, ¿no? Eh, es, es- es un personaje romántico, la criatura de Frankenstein, porque tiene un problema metafísico, quiere saber quién es, quiere una compañera, quiere cosas, tiene deseos, no es un zombie. Entonces, es como diría alguno, pero es una forma de vida extraordinaria, digamos. Como no es humano, es monstruoso, ¿no? Porque no es humano. Pero está creado a partir de pedazos de cuerpos muertos, pero lo ha creado la tecnología, digamos. Entonces, ¿qué es lo que lo hace abominable? Y lo no humano. Sin embargo, él en el texto es un monstruo humano, porque sus deseos son humanos. El cine lo deshumaniza, lo destroza, digamos, ¿no? Y sin embargo es un personaje monstruoso que puede ser muy tierno, ¿no? También. Absolutamente, pero absolutamente, absolutamente. Fíjate vos que hay algunas películas que han reivindicado incluso su carácter heroico. Porque en Yo Frankenstein, por ejemplo, el que pelea contra los monstruos es él ayudando a los humanos. Y después se pierde en la noche, se va en un barco como si fuera el irlandés errante, y ha realizado su tarea del héroe, ¿no? Entonces, me parece a mí que desde ese paradigma, digamos, la ciencia ficción mira con una precisión, digamos, su tiempo, que repite no solamente la advertencia sobre lo que va a suceder, sino las posibilidades de salida de eso, ¿no? Esto que estamos haciendo vos y yo acá, lo anticipó un viejo texto que se llama La máquina se detiene, que es un cuento de 1902, 1903, de un señor que se llama Foster, y que anticipó estas cosas, ¿no? Que vos estás acá en el centro, pero podías estar en Madrid, digamos, y podríamos estar haciendo lo mismo. En 1902, ese cuento que se llama La máquina se detiene, lo que plantea es que esa vieja pesadilla de Wells, de la máquina del tiempo, donde los humanos han ido a vivir debajo de la tierra, ¿no? Que esa pesadilla que lo persigue, que aparece en la Guerra de los Mundos también, ¿no? Ante un futuro distópico vamos a tener que encerrarnos. Ah, mira vos, sí, nos tenemos que encerrar. No debajo de la tierra todavía, pero estamos cerca. Y en ese cuento se trata de la relación entre una madre y un hijo que se hablan y que hace años que no se ven, y hay una afuera al que no han salido nunca.
pero que casi no lo han visto, que creen que es de una forma determinada, pero hasta que no salgan, no van a saber, ¿no? Entonces, los planteos son múltiples, digamos, pero siempre hay un lugar desde donde mirar el presente en la ciencia ficción, todas las veces, digamos, porque la especialización de la ciencia ficción es precisamente estirar las condiciones del presente, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Antes de la entrevista, como todos los entrevistados, yo te pedí que eligieras una obra en particular para hacerla dialogar con el presente. Eh, Nada, para detenernos, quizás para seguir hablando de estas cuestiones, pero para detenernos en una obra en particular, vos elegiste una obra maestra de Carpenter, del 1988, Están vivos, They Live. ¿Por qué? ¿Por qué esa película? Porque esa película, por varias cosas. Yo le quiero mucho esa película porque yo no sabía que existía. Yo fui a ver Tiburón. Cuando daban dos películas, yo fui al cine, esos cines que ya no existen en Río Cuarto, ya paré con mi abuelo, y había dos películas. Yo fui a ver Tiburón, pero dieron esta primero. Y quedé con la boca así, qué cosa linda esto. Rajeme, ya está, que después veamos Tiburón. ¿No? Porque yo no sabía ni que existía esa película, ¿no? A mí me parece que es me parece que es la película más personal de Carpenter, ¿no? Porque, de Carpenter, me sale, del director. Porque en el 88 estamos en la misma situación que ahora. Eh, eh, es justo antes de las elecciones en los Estados Unidos. Entonces, en esa película, lo que hay es básicamente una crítica feroz al sistema capitalista, digamos. Pero hay algo que seguramente vos has visto por ahí. Hay una película sobre cine de Zizek, en donde Zizek trabaja sobre esta película, y él habla de la ideología, digamos. Entonces, la anécdota de la película es esa famosa anécdota que apareció hasta en Los Simpsons, de que John Nadie encuentra unos lentes que le permiten ver la realidad, ¿no? ¿Qué son los lentes? Digamos? Esos lentes son como el pensamiento crítico, o sea, es al revés, digamos, te pones los lentes y se desnuda la realidad ante vos y es en blanco y negro, ¿no? Y en vez de decir, visite Miami, dice obedezca el cartel de propaganda, y en vez de que hay colores, todo en blanco y negro. Entonces, pensando en Susan Sontag, nunca tuvo esos lentes Susan Sontag, o sea, nunca pudo salirse de su matriz ideológica para poder pensar el mundo desde un lugar distinto, darse cuenta que estaba en una matriz de poderes, de determinaciones económicas, de intereses corporativos, que se pensaron como naturales, digamos, y no son naturales, porque es un problema de percepción, digamos. ¿Qué es la ideología? La ideología es lo que yo creo que es el mundo. Y si estoy equivocado, ¿qué es lo que dice la película? Porque el protagonista es un obrero de la construcción que llega a Los Ángeles buscando trabajo en un momento de crisis de los Estados Unidos. Es un hombre común, por eso se llama John Nadie, ¿no? Y un hombre común en una situación extraordinaria, digamos, porque se encuentra eventualmente con ese instrumento para poder ver la realidad y actúa sobre ella, ¿no? También está basado en un cuento de los 60 que se llama A las 8 en punto, ¿no? Que es más o menos la misma anécdota. Pero a mí me gusta esa película porque, como dice Zizek, ¿no? Todos vivimos metidos adentro de la ideología, ¿no? Porque es como nuestra segunda piel. El problema es que no la percibimos como una segunda piel, la percibimos como lo natural. O sea, ¿por qué voy a desconfiar de lo que yo creo que es el mundo si es lo que yo creo que es el mundo? No tengo los lentes para ponerme y ver que estoy rodeado de extraterrestres, como le pasa al protagonista. Que en el billete dice, yo soy tu Dios, ¿no? Que en el cartel donde está la chica, en la propaganda de la playa, dice en realidad por debajo, cásate y reprodúcete. O sea, son las instituciones, digamos, son la matriz de dominación liberal. Entonces, es una película muy inteligente, que está hecha con 2 pesos además, eh, que tiene un tono, bueno, la vimos en el Centro Cultural, fui con mi hijo,
que tenía ganas de verla y la dieron y fuimos con unos amigotes. Extraordinaria, digamos, porque, porque es rara, digamos, es extraña, digamos, porque eh, para un chico que tiene 11 años o 12 años, la ciencia ficción se trata de naves espaciales y rayos láser, como me pasaba a mí, pero la ciencia ficción es otra cosa. Pero la ciencia ficción lo piensa el mundo. Hay algo que aparece en esta película con mucha fuerza y que para mí es muy propio también de la ciencia ficción, que es algo muy fuerte, no sé qué pensás, pero que es la paranoia, ¿no? La paranoia como un motor para tratar de desentrañar eso que está sucediendo, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que la paranoia es casi un... La paranoia es sana, en el fondo. Nos salva vida la paranoia. Lo interesante de la película es que la paranoia del protagonista lo lleva a que sus compañeros le sea revelado el mundo tal como es. Ese episodio de la pelea, donde Cisse muy, muy astutamente dice, ¿por qué pelean tanto tiempo? No simplemente porque los dos protagonistas son luchadores profesionales, que eh, lo eran, sino porque dice, cuando vos te salís de la ideología, te duele, te tiene que doler, porque es lo que has creído toda la vida. Cuando te dicen que son los padres, no te gusta, ¿sí? Entonces, cuando te salís de tu matriz del mundo, es doloroso. Entonces la pelea, y se pegan, y dice, ¿por qué se pegan tanto? Hasta que logra ponerle los lentes al compañero, y el tipo de pronto ve el mundo desde otro lugar, pero ya tiene el dolor como del nacimiento, ¿no? El hombre viejo que era hasta recién y engañado por la percepción común, ha muerto ante la develación de esto que le ha permitido, fíjate vos, hablando de Frankenstein, la tecnología. Unos lentes que le permiten ver que estamos rodeados de marcianos. Bueno, pero en el fondo, como dice Piglia, todos relatos son dos relatos, ¿no? El relato que se cuenta, el relato de el obrero que encuentra esta cosa, y ese relato por debajo, que es la lucha por la develación de unas condiciones del mundo que no son verdaderas, digamos. Y ese es el centro de la película. El mundo es mentira. Y eso es lo que dice la ciencia ficción desde siempre.